Bendiciones con todos. Tema 17. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, 40 años de esclavitud bajo los filisteos y nacimiento de Sansón. Y utilizamos Jueces capítulo 13. El tema de este relato nos lleva a la séptima apostasía y nos describe 40 años de esclavitud bajo los filisteos. Mire cómo va a quedar todo dando vueltas. 40 años nuevamente volvieron a la esclavitud porque dejaron a Dios. No habían líderes, no habían jueces que honraran a Dios. Leamos el primer versículo del capítulo 13 que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Dios mismo los entregó. No quedaba más. La repetida idolatría de Israel preparó el escenario para un tiempo de opresión para los filisteos. Los filisteos probablemente fueron los peores enemigos que Israel jamás tuvo. Este tiempo de opresión duró unos 40 años. Ahora, durante este tiempo, llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón, y fue uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que cualquier otro juez. Todo se veía propicio para que él tuviera una carrera y un futuro excelente. Pero él también fracasó como los demás. Esa fue la tragedia de la vida de este hombre. Se presentó para juzgar durante la séptima apostasía y fue, en cierto sentido, el último de los jueces. Israel fue conquistado por los filisteos, pero solamente fue liberado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que comenzó en los tiempos de Jefté llegó a extenderse cada vez más y más. Y, como resultado, el libro de los jueces termina describiendo una confusión total. ¿Qué les parece? Durante el tiempo de la dirección de Sansón, se nos da el secreto de su éxito, el secreto de su fuerza y también el secreto de su fracaso. Y una vez más, permítanos repetir que nunca había nacido un hombre que tuviera una oportunidad más gloriosa que este. Leamos el versículo 2 del capítulo 13 de los Jueces, donde habla del nacimiento de Sansón. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Vea la historia. Estéril, la mujer de Manoa, la mamá de Sansón. Sora era una ciudad entre las tribus de Dan y Judá y estaba situada a algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Manoa y su esposa no tenían hijos porque ella era estéril. Por lo tanto, el nacimiento de Sansón fue tan milagroso como el nacimiento de Isaac o de José o de Benjamín. Leamos el versículo del 3 al 5. A esta mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo, escuche cómo comienza esto. Tú eres estéril y nunca has tenido hijo, le dice el ángel, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué tremenda noticia que recibió esta mujer, porque ya hemos hablado en otros capítulos de otras mujeres que es una desvergüenza, es una tristeza terrible no poder tener hijos. Las mujeres son humilladas terriblemente que no pueden tener hijos. Pero viene un ángel y le da la noticia que vas a tener un hijo. Y ahora dice, pues, no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¡Qué noticia tan increíble que recibe esta mujer! Es estéril. Y el ángel dice, no te preocupes que vas a tener un hijo. No comas tales cosas porque el hijo que vas a tener va a ser apartado. El nazareato era una persona apartada para Dios.
No tenía que cortarse el cabello, no tenía que hacer un pocas cosas, dedicado. Y el ángel le dice, porque él comenzará a salvar a Israel de la opresión de los filisteos. Las cosas maravillosas que hace Dios. A lo mejor esta mujer ya en su... Bueno, no nos dice cuántos años tenía. Pues ya no tuve hijos. Me quedé sin hijos. Pero no, en Dios. Parece que es una mujer devota. Una mujer que cree en Dios. Sabe lo que Dios puede hacer. Y Dios se le revela. Y le da tremendo regalo. Es las maravillas que hace el Dios que nos ama tanto. Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la Escritura fue acompañado de un anuncio angélico. Dios señaló a Sansón desde antes que naciese. Su nacimiento en verdad fue milagroso. Dios lo levantó para hacer una tarea gigantesca, la cual era la liberación de Israel. Israel estaba viviendo un periodo de aflicción, porque Dios había entregado a los israelitas en manos de los filisteos a causa de sus pecados. El ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debía ser nazareo, o sea, consagrado al Señor. El libro de Números, capítulo 6, versículo 2 al 21, se nos habla sobre el voto de los nazareatos. Este voto era triple. Primero, no debía beber bebidas alcohólicas. No. El hecho es que ni aún debían comer uvas. ¿Por qué? Porque el vino en la Biblia es un símbolo de la alegría terrenal, de aquello que alegra el corazón. Un nazareo, pues, debía hallar su alegría en el Señor. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, lo siguiente. Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y luego en su carta a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que el gozo es uno de los frutos que el Espíritu Santo requiere para producir en nuestras vidas. Maravilloso, ¿no es cierto? 2. Un nazareo no debía cortarse el cabello. Ahora, ¿qué significa eso? En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La Escritura dice que el hombre no debía tener el cabello largo. Sin embargo, un nazareo estaría dispuesto a llevar la deshonra de tener el cabello largo, y es por eso que una navaja no debía pasar sobre su cabeza. 3. El nazareo no debía acercarse a un cadáver. No debía hacer ninguna exigencia natural sobre él. Tenía que poner a Dios primero, dándole prioridad sobre sus familias. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26, lo siguiente. Si alguno no me ama más que a su padre, o a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Este versículo simplemente significa que Cristo debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y eso es una actitud que hemos descuidado totalmente en la actualidad, los cristianos. Ya para nosotros Dios no es una prioridad. A veces es una necesidad. Buscamos a Dios cuando queremos que nos resuelva un problema. No debe ser así. Sansón pues era nazareo. Era un hombre consagrado a Dios y ese tendría que ser el secreto de su éxito. Fue levantado para un gran fin y su éxito radicaría en su relación y compañerismo con Dios.
Desafortunadamente, nunca tuvo éxito en llevar a cabo la tarea que le fue asignada por Dios. Nunca. ¿Observó usted lo que dice el versículo 5? Y Sansón comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Así dijo el ángel. El éxito llamó a su puerta. Él era quien comenzaría la tarea, pero no el que la finalizaría. Comenzaría a salvar a Israel, pero nunca concluiría la misión. Hay muchos cristianos que no terminan las tareas que empiezan a hacer. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7, lo siguiente: vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a la verdad? Aquellos cristianos empezaron bien y terminaron fracasando. Y muchos comenzarán a leer la Biblia, pero también muchos no continuarán leyéndola. ¿Qué les parece? Nunca terminan de hacer para lo que lo llamaron a hacer. Miren lo que es el versículo 24 y 25 del capítulo 13 de Jueces. A su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Escuche bien. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse sobre él. ¡Qué tremendo privilegio! El Señor comienza a bendecir a Sansón desde que nace y comienza a ser llenado del Espíritu de Dios, que es lo que queremos todos. Estos versículos nos dan el secreto de la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no se halla en sus brazos, aunque sí mató a 1000 filisteos con esos brazos. Su fuerza no se hallaba en su espada, aunque sí llevó las puertas de la ciudad de Gaza sobre sus hombros, el cual fue una hazaña notable. Y la fuerza de Sansón tampoco se halla en el cabello largo, aunque se debilitó cuando le cortaron el cabello. Sansón solo poseía fuerza cuando el Espíritu de Dios actuaba sobre él. Simplemente el haberse cortado el cabello no fue lo que en realidad le debilitó. Su cabello era solo un símbolo de su voto como nazareo. El Espíritu de Dios no estaba en él cuando su cabello fue cortado. ¿Por qué no? Porque no había cumplido su promesa. Y hay propagandas de los aparatos para desarrollar los músculos que muestran su efectividad con fotografías de un antes y un después de su utilización. Las fotografías del antes siempre muestran a un hombre escuálido y la del después a alguien con una musculatura plenamente desarrollada. Aunque muchos han representado a Sansón como un hombre corpulento, puede haber sido un hombre más bien pequeño y débil, con el cabello largo y amante de creer adivinanzas, que llegó a pedir a sus padres que le buscaran una esposa. No fue ciertamente el hombre más fuerte en la Biblia, sino quizás el más débil. Pero cuando el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, entonces fue fuerte. Ahora, cuando el Espíritu del Señor no estaba sobre él, era débil como cualquiera de nosotros. Los hombres en los tiempos de Sansón quisieron conocer el secreto de su fuerza. No se dieron cuenta de que Dios escoge lo que este mundo considera débil para llevar a cabo sus fines o sus planes. Es por eso que los hombres se admiran de Sansón y decían: ¿cómo es posible que éste pueda hacer estas hazañas tan portentosas? Había una sola explicación. Era Dios quien realizaba esas hazañas. Sí. Y ya hemos destacado anteriormente en el capítulo 11 de Hebreos. Allí tenemos la lista de muchos héroes de los tiempos bíblicos, entre los cuales se menciona a Sansón. Se dijo de ellos que, por fe, conquistaron países, hicieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuego violentos, se libraron de morir a filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos de los enemigos.
es que aquella persona que por medio de Jesucristo establece una relación con Dios se convierte en una morada del Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento puede contar con la fortaleza divina para hacer frente a las luchas de la vida. Y usted puede ser una de esas personas. Es por ello que, en medio de cualquier situación en que sea consciente de su debilidad, le invitamos a escuchar y a poner en práctica las palabras del apóstol San Pablo, que dijo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10 lo siguiente: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Comenzamos con la historia de Sansón. Es un milagro. Sansón es un milagro. Milagro que comienza a ser en su madre porque era estéril. Milagro porque se le aparece un ángel de Dios a darle una tremenda noticia que cualquiera no se le aparece un ángel de Dios. A decirle palabras audibles. ¿Sabe qué? Tendrás un hijo. No ingieras estos tipos de alimentos. Tu hijo cuando nazca será apartado, devoto al Señor, y él comenzará a liberar a Israel de los filisteos. ¿Qué noticia de mujer cuando llegó a su casa a contarle a su marido? A lo mejor su marido, que estás loca, que has tenido un sueño, alguna visión. A lo mejor, ¿no es cierto? Qué notición tan maravilloso. Pero como veremos más adelante, Sansón fracasó en su trabajo como juez. Lo hizo en parte. Pero veremos más adelante que desnuda la Biblia con referente a Sansón. Pero hasta aquí que hemos avanzado, usted que está escuchando la palabra de Dios y que se ha dado cuenta que la fortaleza está en el Espíritu de Dios, para poder recibir esa fortaleza, para poder recibir el Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es aceptar a Cristo como Salvador. Ese es el primer paso. Si usted no es cristiano, usted no puede recibir el Espíritu Santo y no se ofenda, pues, la verdad, pero así es. Entonces nosotros le presentamos la oración de fe para que usted acepte a Cristo, usted se rinda a sus pies a Cristo, entonces pueda venir el Espíritu Santo a morar en usted. Repita la oración con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, amén. Se hizo hijo de Dios. Ahora venga a meditar en la palabra de Dios. Lea de día y de noche. Si no entiende algo en la palabra, diga al Espíritu Santo, ayúdame a entender, para poner en práctica y después predicar tu palabra, Señor. Dele gracias al Señor. Alábele. Venga a la iglesia para seguir aprendiendo juntos estas maravillosas verdades. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra fuente de vida. Tu palabra que nos muestra, Señor, las grandes obras que tú haces. Aquí nos demuestra cómo alentaste a una mujer estéril diciendo que va a ser madre. Y no solo le dice que va a ser madre, sino que le dice va a ser madre de un gran hombre, de un hombre apartado para Dios. ¡Qué notición! Y eso nos demuestra que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y no hay otro como tú, aunque el mundo haya inventado otros dioses vasallos. No existe un Dios tan poderoso como tú, que hace los milagros y hazañas tan maravillosas, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber las verdades del Señor. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.